Hola, buenas a todos. Soy Gonzalo Sánchez, enfermero residente en Enfermería Familiar y Comunitaria, y junto a mis compañeros Javier e Isabel vamos a hablar sobre los rincones en salud. Para comenzar, a modo de introducción, es importante resaltar que las consultas habituales de atención primaria se estructuran a partir de los años 70 en una concepción basada en el rol profesional biomédico. A día de hoy, el modelo de acción profesional ha cambiado hacia un modelo biopsicosocial y comunitario, pero mantenemos la misma estructura en las consultas de atención primaria. A raíz de esta cuestión surge la propuesta de la consulta por rincones de salud. La consulta por rincones de salud es una experiencia basada en la modificación del entorno, optimizando los recursos de forma que se abordan las necesidades más frecuentes según las características del usuario que atendemos en consulta, lo cual facilita la capacitación de habilidades personales en el manejo de la propia salud, empoderando directa o indirectamente a las personas atendidas, bien sea por un proceso guiado por el profesional sanitario o por la interacción de los propios pacientes. El diseño de la consulta por rincones de salud surge como una alternativa, como una propuesta a las consultas habituales y tiene como base una serie de aspectos conceptuales y pedagógicos. En primer lugar, nos encontramos con las pedagogías activas, y es que la participación ha de ser adaptada a la población que atendemos, todo ello para mejorar los procesos de aprendizaje. En segundo lugar, tenemos el método de aprendizaje Montessori, que expone que es necesaria la adaptación del entorno para facilitar el aprendizaje, todo ello a través de elementos y recursos. En tercer lugar, nos encontramos con las capacidades intelectuales, y es que debemos promocionar las actitudes de cada usuario y así compensar las carencias, todo ello adaptando nuestras acciones a las características de la persona. En último lugar, nos encontramos con las metodologías de educación para la salud, y es que es necesario que la adquisición de las capacidades sea teniendo en cuenta tres áreas fundamentales: el área emocional, el área cognitiva y el entrenamiento en habilidades. Respecto a los tipos de materiales y recursos didácticos empleados en la consulta por rincones, es importante destacar que en el ámbito de la salud son muy eficaces tanto las imágenes como los mapas visuales y las infografías, y están siendo utilizados como herramientas de transmisión de mensajes tanto en la población general como en los profesionales sanitarios, consiguiendo aumentar la adquisición de conocimientos. Respecto a los rincones de aprendizaje, es importante tener en cuenta que la consulta se delimita por zonas donde claramente se ve la actividad que allí mismo se va a realizar. Además, la gestión de la consulta por rincones de salud supone que cada paciente va a encontrar respuestas a sus necesidades en función de su aprendizaje, su ritmo de desarrollo y sus intereses, aunque es necesario una buena planificación y distribución, una delimitación correcta de los espacios y una buena elección de los materiales. A continuación os traemos una consulta habitual de atención primaria, que sería la imagen de la izquierda, y una consulta por rincones de salud, que sería la imagen de la derecha. En ellas podemos encontrar varias diferencias. Por ejemplo, la zona del paciente queda reducida a las sillas y la zona del profesional sanitario queda bastante delimitada, produciéndose una ampliación de la zona mixta, que es la zona donde se realizan las actividades entre profesionales y pacientes. A continuación, vamos a hablar sobre la metodología en el proceso de construcción y diseño de una consulta de atención primaria pedagógica por rincones de salud. En primer lugar, es importante partir de la premisa de construir para construir. Esto quiere decir que debemos de redistribuir los elementos que encontramos en nuestra consulta y reflexionar sobre la utilidad de los mismos en la atención profesional, por ejemplo, el lugar de la mesa, el ordenador, etc. En segundo lugar, debemos eliminar los elementos decorativos y distractores de la consulta, pues cada espacio es clave para el proceso de aprendizaje del paciente. Y en tercer lugar, es importante valorar las necesidades educativas en salud más comunes y el tipo de usuario que acude a nuestra consulta. También debemos priorizar los objetos educativos en función de las necesidades de nuestros pacientes. Por ejemplo, si tratamos del tema de la alimentación en pediatría, es importante hablar sobre la variedad de los alimentos, la distribución diaria de los mismos, la alimentación complementaria o la lista de la compra. Asimismo, es importante la distribución de las zonas de la consulta por necesidades detectadas, de forma que cada actividad de aprendizaje estará delimitada a un área específica de la consulta. Es necesario tener en cuenta tanto el diseño como la confección de los materiales y pequeños detalles que permitan una adecuada participación, interacción y reflexión para cada espacio. Además, evaluaremos la eficacia educativa de los rincones por salud y siempre vamos a cuidar el material y en general del ambiente, actualizándolo si es necesario. La transformación de una consulta clásica hacia un ambiente de salud en forma de consulta distribuida por rincones de salud implica seguir estas bases pedagógicas descritas desde la introducción de esta presentación. Una vez conocemos las bases pedagógicas de la consulta por rincones de salud, es importante conocer las zonas por las que está formada. En primer lugar, tenemos la zona de actividad principal, que es aquella donde se realizan las actividades relacionadas con el desarrollo del objetivo educativo. En segundo lugar, la zona de gestión, de servicios y protocolaria,
que desde un punto de vista funcional están relacionadas con actividades como la exploración, la toma de constantes vitales, registro, realización de curas, entre otras. En último lugar, tenemos la zona de almacenamiento de material, que como tal no tiene función activa, sino que se encarga del depósito de material para otros usos. Es importante saber que estas zonas están interrelacionadas entre sí. A continuación, os traemos una imagen de una consulta por Rincones en Salud donde se muestran las distintas zonas por las que está conformado. En la zona de actividad principal nos encontramos con un espacio donde se realizarán las intervenciones para conseguir los objetivos pactados con el paciente. En la zona de gestión de servicios y protocolaria se realizarán tareas relacionadas con la recogida de datos, como puede ser la exploración, la toma de constantes vitales e incluso la realización de curas u otras actividades. Finalmente, en la zona de almacenamiento del material nos vamos a encontrar con los recursos que posteriormente utilizaremos para nuestras intervenciones en la consulta. La consulta por Rincones de Salud produce una mejoría entre el vínculo profesional-usuario. Además, el ambiente es más confortable, más agradable y comunicativo, lo cual permite la interacción libre y profundizar en detalle. Todo esto mediante el empoderamiento positivo. Además, va a permitir la adquisición de conocimiento y la reflexión y el análisis de diversas situaciones, y podremos llevar acciones educativas específicas. Buenas, soy Isabel González, residente de primer año de Enfermería Familiar y Comunitaria. Y yo voy a dar unas nociones de la función de enfermería para el seguimiento de los pacientes crónicos y cómo se podía adecuar la consulta para ello. Y bueno, quería comenzar con la importancia de la motivación al paciente y la relevancia que tiene una buena relación enfermero-paciente, por lo que realiza ese cartel para la consulta con esa frase de motivación que dice: te podrán haber dicho en muchas ocasiones que las enfermedades crónicas son para toda la vida, pero entre los dos conseguiremos que llegues a vivir con el mayor bienestar posible y tú mismo llegarás a superarte día a día. Recalco lo de entre los dos porque quiero hacer ver al paciente que yo puedo ser un apoyo en todo momento y que puedo ayudarle en todo lo que esté en mi mano. Y también quiero darle como la confianza en sí mismo de que puede llegar a conseguir todo lo que se proponga él solo. Y bueno, cada vez que lo lea cualquier paciente espero que se vaya un poco más empoderado. Pasamos al control de INR en pacientes con tratamiento anticoagulante y bueno, es una duda muy frecuente entre los pacientes que toman anticoagulantes antivitamina K, ya que son fármacos que interactúan con muchos alimentos y con muchos fármacos. Y bueno, aquí tenéis algunos de los alimentos ricos en vitamina K, que son los que se deberían evitar, como por ejemplo la hoja verde de espinaca, brócoli, las lentejas. Y aunque esté comprobado que más que evitarlo totalmente, lo que realmente es importante no hacer cambios bruscos en la alimentación para no descontrolar el tiempo de protrombina, que es el tiempo que tarda en coagularse la sangre. Pasamos con la diabetes y esta enfermedad crónica toma un papel muy importante la enfermera, por lo que he realizado un cartel con los controles obligatorios para una persona diabética, que aunque de enfermería normalmente se le dan las citas, pero es una forma de que él también esté atento y sepa los controles que se tiene que hacer y los tiempos máximos que debe ser entre uno y otro. Aunque bueno, sí hay alguna descompensación, los tiempos se reducen. Y los tiempos estandarizados son que tiene que ser una analítica cada 6 meses, también la exploración de pie por parte de enfermería una vez al año y si no hay ningún problema, y bueno, eso sí no hay ningún problema, claro, y la retinografía cada 2 años. Y bueno, ese cartel de cuidado de los pies me gustó mucho porque se ve todo así muy visual y al final lo que llama la atención a los pacientes y lo que más se le queda en la cabeza. Y bueno, yo para destacar de aquí sobre todo el correcto secado de los pies, cortar las uñas rectas y la autoexploración diaria y el correcto calzado, que es fundamental. Y ya para terminar con la diabetes, hablar de la alimentación. Y es muy útil el método del plato para planificar las comidas de la forma más saludable posible, porque es una forma simple para asegurarte de que estás comiendo
correctamente, con limitación en algunos aspectos, como los alimentos que contienen más carbohidratos, que son los que afectan más a nivel de azúcar en la sangre. Y bueno, le he hecho aquí la mitad del plato, tiene que ser ensalada o verdura, y un cuarto de alimento proteico y el otro cuarto restante de carbohidratos. También quiero destacar la importancia del tensiómetro para los pacientes y poder realizar sus controles, y además es imprescindible en una consulta de enfermería o un peso. Para el control de la obesidad, que normalmente conlleva una dislipemia, y así podemos darle las indicaciones pertinentes sobre alimentación y ejercicio físico diario. Pasamos al control de los mayores de 65 años, que no tienen por qué tener ninguna enfermedad crónica, pero es una forma de seguir a nuestros pacientes, y se les realiza el examen de salud para mayores de 65 años, que sirve para identificar las necesidades o problemas de salud de los pacientes que pueden ser potencialmente frágiles por ya su edad, y así poder aplicar acción de prevención y promoción de la salud. Y este examen se compone, como veis aquí, principalmente de 3 bloques. El primero es el índice de Bartel, que mide la capacidad de la persona para la realización de 10 actividades básicas de la vida diaria. Luego, un pasito más es el índice del Lawton-Brody, que mide la capacidad de la persona para la ejecución de actividades instrumentales de la vida diaria, que son las que necesita desempeñar más allá de la destreza básica, los cuidados personales. Y eso para funcionar independientemente el paciente en el hogar y en la comunidad. Y por último, el test de velocidad de la marcha, que la primera pregunta que se le hace, bueno, que se debe contestar es si puede realizarlo o no. Y en caso afirmativo, pasaremos a cronometrar cuánto tiempo tarda en recorrer 4 metros. Y ya dependiendo de lo que tarde, se clasificará con mayor o menor fragilidad. Y bueno, finalmente así quedó la consulta, que se intentó modificar el entorno para adecuarlo un poco a nuestros pacientes crónicos. Hola, mi nombre es Javi Cansino Romero y soy residente de enfermería familiar y comunitaria. Siguiendo con los rincones de salud, a continuación quiero presentarles un rincón de salud un poco especial por la cantidad y la variedad de consultas que podemos atender. No es otra que la consulta de acogida en atención primaria. Primeramente, me gustaría definir y decir cuál es el principal objetivo de estas consultas. La consulta de acogida en atención primaria es una consulta en la que las enfermeras de atención primaria realizan una primera valoración de los pacientes que llegan de forma presencial y que tienen una demanda clínica no demorable. Su principal objetivo es la resolución en el mismo acto por parte de la enfermera que está en la consulta de acogida. En caso de no ser posible, se haría una reorientación de la demanda, bien a médicos referentes, médicos no demorables, enfermeras referentes u otros servicios de los que disponga el centro de salud. A continuación vamos a seguir describiendo un poco la consulta de acogida, y en primer lugar me gustaría comentar cuáles son los principales motivos de consulta. Hay que resaltar que en el primer semestre, en los primeros 7 meses de 2021, se atendieron en Andalucía 52,2 millones de consultas en acogida. Son datos oficiales ofrecidos por el Servicio Andaluz de Salud. Respecto a los motivos de consulta, hay un gran volumen de consultas generales, hasta un 67%. Luego tenemos aparato locomotor, hasta un 17%. Y luego, en menor medida, aparato genitourinario, riesgo cardiovascular y, en menor medida, salud mental y aparato digestivo. Son los principales motivos de consulta registrados. Siguiendo con la descripción de este rincón de salud, tendríamos que hablar de los protocolos asistenciales en consultas de acogida. Estos son 18 protocolos disponibles en los medios oficiales del Servicio Andaluz de Salud, en la web del SAS, y es de consulta para profesionales. Los profesionales que lo consulten tienen que saber que cada protocolo está compuesto de una primera parte en la que hay información para el profesional, información completa para la resolución de estos problemas que aparecen en pantalla,
Y al final hay pequeñas infografías o algoritmos que se le pueden entregar a los pacientes, son muy visuales, muy sencillos y se le pueden entregar a los pacientes para la resolución del problema y para que le quede clara la información que se le está ofreciendo. Estos 18 problemas, si no se pueden solucionar en nuestra consulta o estamos hablando de otros problemas diferentes, entonces ya haríamos una reorientación de la demanda. A continuación, para generar un buen rincón de salud, vamos a describir un poco cómo debería de ser la consulta de acogida. En primer lugar, deberíamos de generar unas condiciones de luz y ruido adecuadas, que la estancia sea luminosa, preferiblemente con luz ambiental, que esté lo más exenta posible de ruidos externos e incluso en algunas ocasiones podemos poner música ambiental relajante. El paciente debe de tener su espacio y el profesional también, y deberíamos de poner la silla a una distancia media, ni muy pegada a la mesa del profesional, ni separada a 4 metros, una distancia media, como podemos ver ahí en la fotografía. Y bueno, eso generará un ambiente y un clima de confianza. Por supuesto, para generar esa sensación de seguridad deberíamos de tener orden y limpieza y que el material que esté a la vista sea el menor posible. No deberíamos de abrumar con demasiada información las paredes y los corchos, debido a que en esta consulta se ven muchísimos tipos de problemas, muchísimas consultas, y poner infografías y otro tipo de, mm, de información en las paredes y los corchos puede abrumar al paciente. Entonces, en este caso, deberíamos de tener la pared limpia o con imágenes positivistas, mensajes positivistas y no tanta información. Y por supuesto, la presencia del profesional puede generar seguridad y confianza en el paciente. Aquí en la imagen de la izquierda tenemos un ejemplo de lo que comentaba de las infografías que ofrecen los protocolos asistenciales de consulta de acogida. En este caso es el protocolo de ansiedad. Y en esta consulta de acogida, como veis, lo tenemos ordenado en bandeja para poder ofrecer al paciente la infografía y la información que precise en cada momento. Y nuestra idea y nuestra recomendación es que esté ordenada de la manera en la que mostramos en la imagen de la derecha. Como hemos comentado en anteriores diapositivas, para generar un buen rincón de salud deberíamos de hacer una modificación del entorno y una optimización de los recursos, y generando a su vez un clima de confianza profesional-paciente. En esta consulta de acogida hicimos las modificaciones oportunas tanto de mobiliario como de material y nos quedó de la siguiente manera. En la esquina superior derecha podemos observar un armario con las estanterías y la zona de almacenamiento, y como hemos comentado anteriormente, el material debe ser el mínimo imprescindible, el que esté a la vista. En este caso tenemos las principales medicaciones utilizadas en esta consulta, algún material fungible, sobre todo para inyectables, test, botes de muestra y las bandejas con los protocolos asistenciales de consulta de acogida en atención primaria. En la esquina inferior derecha tenemos la mesa, la zona de gestión, donde el profesional realizará las principales gestiones informáticas de servicios y protocolarias. En la zona izquierda de la imagen podemos ver la zona de actividad principal. En la esquina inferior izquierda tenemos la silla en la que el paciente nos expondrá sus principales problemas y donde nosotros podemos realizar las principales labores de educación para la salud. Como hemos dicho antes, la silla debe estar a una distancia media, pero cada paciente tendrá unos requerimientos diferentes y podemos moverla en el propio acto de la consulta. Y al fondo de la consulta, de la imagen, tenemos la camilla, el carro de cura y la zona donde haremos los principales procedimientos. Seguidamente vamos a ofrecer más detalles de este rincón de salud que es la consulta de acogida, tal y como lo hemos planteado.
En la imagen de la izquierda tenemos el armario con estanterías donde tenemos el principal material y medicación utilizada en esta consulta. Como hemos comentado antes, debemos incidir en que sea el menor imprescindible a la vista del paciente. En la parte inferior tenemos los principales protocolos de consulta de acogida para utilizar en caso necesario y entregar a los pacientes. En la columna central, en la imagen superior, tenemos la zona donde se van a realizar los principales procedimientos de esta consulta. Tenemos la camilla con una banqueta, el tensiómetro y la zona a la esquina donde tenemos el lavabo y el grifo para realizar lavado de manos y los diferentes contenedores. Es una zona que está ordenada, limpia y sin información adicional para no saturar a los pacientes. En la imagen inferior tenemos un detalle de la zona de gestión, donde tenemos un maletín con instrumental necesario para esta consulta que tendremos ordenado y fuera de la vista del paciente. Y también tenemos el detalle de la impresora y el teléfono. Y por último, en la columna de la derecha tenemos en la imagen superior un detalle del carro de curas, donde tenemos el material mínimo imprescindible nuevamente, y en la imagen inferior tenemos un corcho con información esencial y concisa para los pacientes y algunos mensajes positivistas que vienen muy bien en este tipo de consultas. Y finalmente queremos agradecer vuestra atención y esto es todo respecto a la consulta de acogida y a los rincones de salud. Muchas gracias.